Dicen los ancianos que hay palabras que no solo se pronuncian, se despiertan. Durante siglos, los rabinos guardaron ciertos versos como quien protege una chispa del fuego del cielo. No porque temieran su poder, sino porque sabían que cada palabra pronunciada sin intención puede convertirse en un eco vacío. Y un eco vacío no bendice, solo repite. Entre esos versos existe uno del que pocos hablan, un salmo cuya melodía parece antigua como el amanecer, y cuyo secreto se transmitía solo de maestro a discípulo, en voz baja, antes de que el sol tocara el horizonte. Los que lo recitaban, decían, no buscaban riqueza por ambición, sino equilibrio, porque en la sabiduría judía el dinero nunca es el fin, sino la consecuencia de un alma ordenada. Hace muchos años, en una pequeña aldea de Galilea, vivía Eliyahu ben Nerón, un zapatero humilde. Su taller olía a cuero y paciencia. Cada amanecer, antes de abrir su puerta, encendía una vela y murmuraba un salmo que su abuelo le había confiado. Nadie sabía cuál era, pero todos veían cómo su vida cambiaba con serenidad. Sus manos nunca carecían de trabajo, su mesa nunca estaba vacía, y su corazón parecía caminar siempre ligero. Una mañana, su vecino Yitzhak, un comerciante impaciente que se quejaba de su mala suerte, le preguntó: «Eliyahu, ¿qué haces cada amanecer? Tu negocio crece mientras el mío se marchita». El zapatero sonrió y respondió: «Solo despierto mi alma antes que mi cuerpo». Aquel día, Yitzhak comenzó a observar, y mientras el zapatero recitaba sus palabras secretas, el comerciante sintió que algo dentro de él se estremecía. No era envidia, era curiosidad sagrada, porque hay una diferencia entre querer tener y querer comprender. De esa curiosidad nacería un camino, y de ese camino, una lección que los rabinos prefirieron ocultar al vulgo: el poder de la palabra pronunciada con conciencia, el salmo que ordena el alma y abre las manos del destino. Hoy, en esta historia, revelaremos no la fórmula mística, pues esa pertenece al silencio, sino la enseñanza que la sostiene. Cómo la gratitud, la intención y la disciplina espiritual transforman la pobreza del alma en abundancia verdadera. Y así comienza esta travesía entre el misterio y la sabiduría, donde aprenderemos por qué los sabios no prohibieron el salmo por miedo, sino por respeto. El Talmud enseña que quien domina el amanecer, domina el día. No se trata de magia ni superstición, sino de una verdad espiritual profunda. El mundo físico se pliega al ritmo del alma despierta. Por eso, los antiguos sabios instruían a sus discípulos a comenzar cada jornada, con palabras que purificaran la intención antes del primer pensamiento de deseo o preocupación. Eliyahu, el zapatero de Galilea, lo comprendía sin haber estudiado en grandes academias. Cada mañana, antes de tocar su pan o sus herramientas, elevaba su mirada y recitaba en voz baja: «Bendito seas tú, fuente de todo sustento, que me concedes el trabajo y la calma para disfrutarlo». No pedía dinero, no pedía éxito, pedía claridad, y en esa claridad encontraba abundancia. Su vecino Yitzhak, en cambio, despertaba con la mente ya sumergida en cuentas, deudas y frustraciones. Su primera palabra del día era un suspiro de cansancio. El rabino del pueblo solía decirle: «Yitzhak, el alma se alimenta de tus primeras palabras. Si comienzas el día con quejas, el universo solo te devolverá más razones para repetirlas». Un amanecer, Yitzhak decidió observar con atención. Desde su ventana vio al zapatero encender una vela, cerrar los ojos y recitar su salmo. Lo más extraño fue lo que ocurrió después. Un silencio lleno de fuerza, como si el aire mismo se inclinara ante esa oración. No era una fórmula, era presencia. Durante 3 días, Yitzhak lo imitó. Despertaba temprano, trataba de recordar palabras de gratitud, pero su mente se distraía con el miedo al fracaso. El tercer día, frustrado, golpeó la puerta de Eliyahu. «He intentado tus rezos y nada cambia», dijo con enojo. El zapatero lo miró con ternura. «No se trata de repetir lo que digo», respondió, «sino de escuchar lo que callas.
¿Qué le dices al Creador cuando no hablas? Esa pregunta se clavó en su mente. Esa noche no durmió, y antes de que el alba rompiera, sintió un impulso: no pronunciar nada. Solo despertar, mirar el cielo y sentir. Fue entonces cuando lo comprendió. El poder del salmo no residía en las palabras, sino en el estado del corazón que las pronuncia. El dinero, como la salud, el amor o la suerte, es una energía que fluye hacia lo que está en orden. Los rabinos prohibieron revelar aquel salmo porque temían que fuera usado como llave sin puerta, palabra sin intención. El que busca solo riqueza, decían, termina pobre aunque tenga oro. El que busca sentido, recibe riqueza sin buscarla. El cuarto día, Yitzhak recitó de nuevo, pero esta vez sin ansiedad. Sus palabras fueron simples. Gracias por este amanecer. Y algo cambió. Su rostro se relajó, su mente se aquietó y, curiosamente, ese mismo día, un cliente que había desaparecido meses atrás regresó para pagar una vieja deuda. No fue el salmo quien atrajo el dinero. Fue la restitución del orden interior lo que abrió el canal. Eliyahu lo miró y dijo: ahora lo entiendes. El alma que despierta en gratitud crea prosperidad. No porque la pida, sino porque la merece. Desde entonces, Yitzhak comenzó a levantarse cada día un poco antes, no para repetir fórmulas, sino para escuchar el silencio entre las palabras. Allí, en ese instante de quietud, comprendió que el verdadero poder del Salmo era enseñar a alinear el corazón con la abundancia divina. La aldea empezó a notar su cambio. Su voz ya no cargaba queja, su rostro mostraba calma. Alguien le preguntó cuál era el secreto. Él respondió, como su amigo zapatero: despierto mi alma antes que mi cuerpo. Pero los rumores crecieron. Algunos decían que los rabinos habían prohibido ese salmo, porque quien lo recitaba con fe veía milagros. Deudas saldadas, contratos inesperados, manos que daban sin pedir nada. Y aunque los sabios no negaban que los milagros existieran, repetían con firmeza: ningún milagro se sostiene si no nace de la disciplina, porque el amanecer no premia al que reza, sino al que se prepara. El oro del cielo cae sobre quienes ordenan su vida con justicia, humildad y gratitud. Eliyahu, con una sonrisa leve, resumía así la enseñanza que su abuelo le había legado: el secreto no está en el salmo, sino en el despertar. Y así, en la aldea de Galilea comenzó a circular el rumor del salmo del dinero, pero solo unos pocos comprendían que lo que realmente traía prosperidad no eran las palabras, sino el alma que las pronunciaba en el momento exacto en que el sol asomaba. El amanecer, decía el Talmud, es la hora en que el Creador observa quién se levanta con gratitud y quién con queja. Y a cada uno el mundo le responde según su primer pensamiento. Yitzhak, el comerciante impaciente, acabó aprendiendo lo que los rabinos siempre supieron: la abundancia no se invoca, se encarna. Con el paso de los años, la historia del Salmo se extendió más allá de la aldea. Llegó a las montañas de Safed, donde los rabinos estudiaban los secretos del alma y del universo. Allí, en una pequeña escuela iluminada por lámparas de aceite, el rabino Aharón de Tzfat reunió a sus discípulos para discutir lo que estaba ocurriendo. Campesinos, comerciantes y viajeros recitaban el Salmo de la Aurora como si fuera un talismán que garantizaba riqueza en 3 días. Uno de los jóvenes, Shlomo, preguntó: Rabí, ¿por qué prohibir algo que parece traer bendición? El anciano lo miró con dulzura y respondió: porque cuando el hombre busca la bendición sin buscar la fuente, termina esclavo de su deseo. El rabino se levantó, tomó un viejo pergamino y lo extendió sobre la mesa. En él, las letras hebreas brillaban suavemente. Este es el salmo del que todos hablan. Fue escrito no para atraer dinero, sino para atraer conciencia. Cada palabra de David fue una escalera hacia la luz, no una moneda lanzada al cielo. Pero el pueblo en su hambre cambió la intención. En lugar de pedir sabiduría para manejar la riqueza, pidió riqueza sin sabiduría. Guardó silencio unos segundos, y los discípulos comprendieron que la prohibición no era castigo, sino protección.
El oro es prueba, añadió el rabino. El alma debe aprender a sostenerlo sin ensuciarse las manos. Mientras tanto, en Galilea, Yitzhak notaba que su vida seguía transformándose. No se había hecho rico de repente, pero su negocio florecía con estabilidad. Más sorprendente aún, ya no lo dominaba la ansiedad. Sin embargo, al oír que en las ciudades hablaban de «el salmo que trae dinero en 3 días», sintió inquietud. ¿Acaso el secreto que había aprendido con tanto respeto se estaba convirtiendo en un amuleto vacío? Decidió viajar a Safed para encontrar al rabino Aharon y preguntarle directamente por la verdad. Cuando llegó, el anciano lo recibió con una sonrisa que parecía haberlo estado esperando. «He oído hablar de ti, hijo», dijo el rabino. «Eres el comerciante que aprendió a despertar su alma. ¿Qué buscas ahora?» Yitzhak respondió con humildad. «Busco entender por qué prohibieron el salmo. Si el Creador lo inspiró, ¿no debería compartirse con todos?» El rabino acarició su barba y respondió. «La luz que se entrega sin preparación puede cegar. Cuando alguien pronuncia palabras sagradas con deseo de poder o de riqueza, no recibe bendición, sino confusión. El dinero que llega sin propósito se convierte en sombra». Yitzhak bajó la cabeza, comprendiendo. «Entonces, ¿el castigo por usar el salmo sin pureza es perder lo que se gana?» «No exactamente», respondió Aharon. «Es peor, es olvidar quién eres, porque el alma que pone su fe en las monedas termina vacía cuando las monedas se acaban». Durante esa conversación, el rabino reveló algo que pocos conocían, el verdadero origen del salmo. Era una plegaria compuesta por David cuando huía de sus enemigos, escondido en el desierto. No pedía riqueza, sino refugio. No pedía abundancia, sino sentido. Sin embargo, sus palabras, llenas de confianza en el Eterno, producían una resonancia tan profunda que atraían orden, paz y provisión. Los sabios comprendieron que si el pueblo lo usaba solo para buscar dinero, el poder del salmo se perdería, porque su frecuencia espiritual sería deformada por la codicia. Por eso, lo sellaron en los textos ocultos y ordenaron que solo los estudiantes preparados pudieran recitarlo con plena conciencia. Yitzhak escuchó en silencio. El rabino le entregó un pequeño trozo de pergamino y dijo: «Llévalo contigo, no lo leas todavía. Solo cuando sientas que el dinero ya no te preocupa, ábrelo». De regreso a su aldea, Yitzhak guardó el pergamino en un pequeño cofre. Pasaron los meses, y su negocio siguió estable. No faltaba nada, y un día, al despertar, comprendió que había llegado el momento. El dinero ya no era un deseo, sino una herramienta. Entonces abrió el cofre y leyó las primeras palabras del pergamino. No eran un hechizo, eran una enseñanza. Despierta tu alma al alba, y el mundo se ordenará a tu alrededor. Porque el que comienza con gratitud no teme perder, y el que no teme perder nunca carece. Yitzhak lloró. Entendió que el secreto prohibido no era una fórmula, sino una actitud. Reconocer la abundancia antes de que llegue. Los rabinos prohibieron el salmo para que el hombre no lo usara como puerta al ego. Lo sellaron para que solo los que buscaban verdad lo encontraran. Porque lo sagrado no se esconde del hombre, se protege del olvido. Así, el comerciante regresó a su vida, más sabio, más sereno. Desde entonces, enseñaba a sus aprendices. La verdadera riqueza no está en lo que el salmo te da, sino en lo que te enseña a soltar. Y en las noches, cuando el sol caía y las estrellas se reflejaban en el río, Yitzhak murmuraba con respeto las palabras del amanecer. No para atraer dinero, sino para mantener viva la conciencia del milagro diario de despertar. El concepto de espiritualidad no es ajeno a la vida material, sino que se entrelaza con ella. A lo largo de los siglos, la tradición judía ha enfatizado que lo espiritual debe manifestarse en lo mundano. El mundo no es un lugar separado de lo sagrado, al contrario, es el lienzo sobre el que se pinta la vida del alma. Y aunque muchos creen que la verdadera riqueza se encuentra en la pobreza espiritual, la realidad es que la abundancia material puede ser una manifestación de la abundancia espiritual.
El rabino Moshe de Praga explicó este principio con una parábola. Un hombre rico y un hombre pobre iban por el mismo camino, y ambos encontraron una flor en el campo. El hombre rico la recogió con gran entusiasmo, pues pensó en cómo podría darle un valor en el mercado, mientras que el pobre, al ver la flor, se detuvo para oler su fragancia y agradecer al Creador por la belleza del momento. El hombre rico luego preguntó: ¿Por qué no vendes la flor? El hombre pobre respondió: porque hay cosas que no tienen precio, y en este momento, la riqueza es solo un reflejo del corazón que la recibe. El dinero no es el problema, es el deseo que lo acompaña. Es la forma en que nos relacionamos con lo que tenemos y lo que deseamos. Si buscamos la riqueza solo por su propio bien, caemos en la trampa de la ilusión. La riqueza no puede llenar un vacío espiritual. Pero si la vemos como una herramienta para servir, para ayudar a los demás, para elevar nuestra conciencia y la de aquellos que nos rodean, entonces se convierte en un canal de luz. Eliyahu, el zapatero, entendió esto cuando comenzó a recibir a sus clientes, no solo como compradores, sino como seres humanos con historias y sueños. Su tienda se convirtió en un lugar de encuentro, donde se compartían palabras de consuelo y esperanza. No solo reparaba zapatos, reparaba corazones, escuchaba problemas, ofrecía consejos sabios, y en cada gesto de amabilidad, la abundancia fluía de manera más profunda. A Yitzhak le tomó más tiempo llegar a esta comprensión. Al principio, su impulso era acumular, ganar más, competir, pero con el tiempo y la práctica, se dio cuenta de que el verdadero desafío era cómo usaba lo que tenía. ¿Cuántas veces nuestras manos se llenan de lo que no necesitamos, mientras el corazón sigue vacío de lo que realmente importa? Fue entonces cuando comprendió que la verdadera abundancia no es solo material. Es sobre el uso que le damos a todo lo que poseemos. Un día, en el mercado, encontró a un hombre que luchaba por vender su mercancía, y decidió comprarle todos los productos que llevaba. No porque los necesitara, sino porque sabía que ese dinero ayudaría a aliviar la carga del vendedor. Al regresar a su tienda, su mente comenzó a meditar sobre el sentido de todo esto. ¿Por qué buscamos tener más cuando lo que realmente necesitamos es dar más? La riqueza verdadera no reside solo en lo que recibimos, sino en lo que compartimos con los demás. En ese momento, Yitzhak entendió que el salmo que había recitado tantas veces no solo invocaba prosperidad material, sino que también hablaba de la verdadera abundancia que solo llega cuando el corazón está lleno de gratitud, humildad y compasión. Comprendió que el dinero, el éxito, la riqueza, no son fines en sí mismos, sino herramientas para mejorar el mundo, para sanar, para ayudar a los demás. El Salmo de David, entonces, no era un hechizo para atraer dinero de manera egoísta. Era una oración para despertar a una vida de equilibrio, donde lo material y lo espiritual no se oponen, sino que se complementan. La prosperidad genuina solo llega cuando las bendiciones son entendidas como parte de un flujo divino, no como una acumulación personal. Y así, en su vida, el cambio fue sutil pero profundo. Comenzó a ver cada centavo como una oportunidad de acción, no para sí mismo, sino para los demás. Si en sus manos llegaba la abundancia, en sus manos también debía fluir. Ya no deseaba riquezas para acumularlas, sino para usarlas con sabiduría. Y en ese proceso, el dinero nunca fue el centro, sino una manifestación de un propósito mayor: la conexión con el Creador y el servicio a los demás. Los sabios siempre insistieron en que el hombre debe ser un canal, no un recipiente. Lo que recibimos en este mundo no nos pertenece. Es un regalo que debemos compartir y canalizar hacia el bien común. Yitzhak, al final, comprendió que la verdadera riqueza es la capacidad de dar y la sabiduría de saber cuándo retener. La abundancia no es una bendición que se busca, sino una consecuencia de vivir con propósito y gratitud. En su corazón, Yitzhak no solo guardaba un salmo, guardaba un principio más profundo. Todo lo que recibimos está destinado a ser compartido. Y esa es la verdadera abundancia. El rabino Aarón solía decir que la verdadera prueba del alma no es la escasez,
sino la abundancia. La pobreza enseña humildad, la riqueza revela el corazón. Cuando el hombre carece, clama a Dios. Cuando tiene de sobra, olvida de dónde proviene todo. Por eso, el dinero no es un enemigo, sino un espejo. Muestra quién somos cuando nadie nos obliga a luchar. Yitzhak, el comerciante, descubrió esa verdad en carne propia. Un tiempo después de su encuentro con el rabino, su tienda prosperó de tal manera que su nombre comenzó a ser mencionado en las ciudades vecinas. Los clientes llegaban de lejos, atraídos por su honestidad y su sonrisa constante. Su prosperidad parecía inagotable. Pero como todo en la vida, la bendición también trajo tentación. Cierta mañana, un mercader de Damasco le ofreció un negocio enorme. Vender mercancías con una ganancia que duplicaría todo lo que había ganado en años. Sin embargo, había una condición. Debía falsificar el origen de los productos, decir que eran de calidad superior. Nadie lo descubriría. El trato era simple, la ganancia segura. Yitzhak sintió que su mente se dividía. La voz de su antiguo yo, el que había sido esclavo de la ambición, le susurraba: Dios te está bendiciendo. Aprovecha esta oportunidad. Pero su alma, la que había despertado al amanecer tantas veces, respondió en silencio. ¿Y si la prueba es resistir lo fácil? Esa noche no durmió, caminó hasta el río y, al mirar su reflejo en el agua, recordó las palabras del zapatero Eliyahu. El salmo no atrae riqueza, atrae claridad. Entonces comprendió. El dinero rápido siempre llega cargado de sombras. La bendición no se mide por la cantidad de monedas, sino por la paz con la que se guardan. Al amanecer, decidió rechazar el trato. No lo hizo por miedo, sino por fidelidad a la luz que lo había transformado. Cuando el mercader se fue, murmurando maldiciones y llamándolo ingenuo, Yitzhak sintió un extraño alivio. Sabía que había elegido el camino más difícil, pero también el más limpio. A veces, la riqueza que se pierde en la tierra se recupera multiplicada en el alma. Los rabinos enseñaban que el deseo puede ser un sirviente o un tirano. Cuando el hombre domina su deseo, el dinero se convierte en bendición. Cuando el deseo lo domina, el dinero se vuelve maldición. La Torá no condena el oro ni la plata. Condena la idolatría que los convierte en dioses. Una semana después, ocurrió algo inesperado. Un comerciante extranjero visitó la aldea en busca de un socio confiable. Había oído hablar de Yitzhak y de su honestidad. Sin saber nada del trato rechazado, le ofreció una colaboración aún más grande, legítima y limpia. Yitzhak entendió entonces que cada vez que uno renuncia a la ganancia injusta, el Creador abre una puerta mayor. Ese día, mientras caminaba por el mercado, recordó su antiguo deseo de ganar dinero en 3 días. Y sonrió. No porque la promesa fuera falsa, sino porque al fin había entendido su sentido oculto. El dinero llega en 3 días cuando el alma, el corazón y la acción se alinean. No son 3 días del calendario, sino 3 pasos del alma: intención pura, acción justa y gratitud constante. Cuando esos 3 amanecen juntos, la abundancia llega naturalmente. Años después, cuando su prosperidad era evidente, los jóvenes del pueblo acudían a él para pedir consejo. Uno de ellos, impaciente, le preguntó: Maestro Yitzhak, ¿cómo puedo hacer que la fortuna llegue rápido? Y él respondió: Haz que tu deseo llegue lento. El joven no entendió, pero Yitzhak explicó: Cuando el corazón se apura, la bendición se retrasa. El dinero ama la calma, porque solo en la calma hay espacio para la sabiduría. Los rabinos prohibieron revelar el salmo no porque temieran su poder, sino porque sabían que el hombre impaciente lo usaría para pedir sin transformarse. Pero el salmo, en su esencia, no concede favores, despierta merecimientos. Años más tarde, Yitzhak escribió en su cuaderno una frase que guardó para sus hijos: El deseo sin disciplina destruye lo que el alma construye. Esa fue su herencia más valiosa. No un salmo secreto, sino una sabiduría viva. La riqueza se mantiene solo cuando el deseo obedece al propósito.
Se cuenta que, en sus últimos años, cada amanecer lo encontraba igual que al principio, encendiendo su vela, recitando sus palabras y sonriendo ante el sol, no porque necesitara más, sino porque había aprendido que el milagro más grande no era recibir, sino permanecer digno de recibir. Si estás disfrutando de esta reflexión, suscríbete al canal y deja tu comentario. Dicen los cabalistas que las palabras son puentes entre mundos, pero el silencio es la raíz de donde nace toda palabra verdadera. El rabino Aharón, aquel sabio de Safed que prohibió el salmo, enseñaba que no existe plegaria más poderosa que el pensamiento puro antes de ser dicho, y es que el alma, cuando calla con conciencia, habla con el universo entero. Yitzhak comprendió esto una madrugada, cuando el canto de los gallos aún no había comenzado y la luna se reflejaba en los techos de la aldea. Encendió su vela como siempre, pero algo lo detuvo. No pronunció el salmo. Solo respiró. Dejó que el silencio lo envolviera, y en ese instante sintió que el aire tenía peso, como si el mundo entero esperara su primer pensamiento del día. Entonces, en vez de pedir, agradeció sin palabras. No por un favor específico, sino por la posibilidad misma de existir. Y allí, en ese silencio, comprendió que el verdadero poder del salmo no está en el sonido, sino en el alma que lo sostiene. El dinero, la salud, el amor, la suerte. Todo lo que el hombre persigue se disuelve si no hay una base interior de calma. El silencio no es ausencia de ruido, es la pausa que permite escuchar la intención. En la tradición judía, incluso el nombre del Creador contiene un espacio de silencio, el sonido que no puede pronunciarse porque solo se siente. Por eso, los sabios decían, cuando no puedas hablar con Dios, deja que el corazón lo haga en tu lugar. Durante semanas, Yitzhak comenzó a practicar este nuevo tipo de oración. Ya no recitaba el salmo todos los días, sino que lo escuchaba dentro de sí. Notó que sus pensamientos se volvían más claros, su mente más ligera, sus decisiones más sabias. Sus clientes decían que su voz transmitía calma, y hasta los niños del pueblo corrían a su tienda solo para escuchar sus historias. El silencio había hecho de él un canal de paz. Un día, el zapatero Eliyahu, ya anciano y con la vista cansada, fue a visitarlo. «He oído que ya no recitas el salmo», le dijo sonriendo. Yitzhak respondió, «Lo recito sin palabras, maestro». Eliyahu asintió. «Entonces ya no necesitas el salmo. Has aprendido lo que los sabios querían que el mundo olvidara, que las palabras son solo la puerta, el alma es la casa». Los dos hombres permanecieron en silencio durante largo rato. No hacía falta decir nada. En ese momento, comprendieron que la abundancia no era el resultado de pedir, sino de alinearse con el orden divino del universo. El dinero no llega en 3 días por arte de magia, sino cuando la mente, el corazón y la acción se reconcilian en un mismo propósito. El Creador no responde a las palabras, sino a la vibración del alma. El silencio no significa pasividad, significa confianza. Cuando el alma confía, el mundo se acomoda a su fe. Por eso, aquel salmo prohibido se convirtió en símbolo de equilibrio. Los rabinos sabían que si la gente comprendía esto antes de estar lista, perdería el rumbo. Usarían las palabras como llave para la codicia y no como puerta hacia la armonía. El rabino Aharón escribió en sus notas, antes de morir, «El silencio del justo sostiene más mundos que las oraciones del impaciente, porque quien calla con conciencia no deja de hablar, le enseña al universo a escuchar». Yitzhak guardó esa frase como su mayor tesoro. Comenzó a enseñar a sus hijos y aprendices que no hay oración más eficaz que el agradecimiento silencioso, que cada respiración puede ser un rezo, y cada acción honesta, una ofrenda. Así, el salmo dejó de ser un misterio prohibido para convertirse en una práctica viva, la gratitud expresada en cada gesto cotidiano. Con el tiempo, la fama del salmo del dinero se desvaneció, pero quienes habían aprendido su esencia continuaron prosperando.
No porque el dinero llegara mágicamente, sino porque su paz interior se reflejaba en sus obras. La prosperidad, descubrieron, es el lenguaje natural del alma tranquila. En los años siguientes, cada vez que un viajero curioso preguntaba por el salmo, Yitzhak sonreía y respondía: No busques el verso, busca el silencio que lo sostiene. Y así, poco a poco, el pueblo comprendió que los rabinos no prohibieron el salmo por temor al dinero, sino por respeto al silencio que lo vuelve sagrado. El Talmud dice: a veces el silencio es la alabanza más alta, y cuando el corazón aprende a escuchar antes de hablar, la vida misma se convierte en oración. Yitzhak, en su vejez, despertaba cada día sin prisa, respiraba profundo, y antes de pronunciar cualquier palabra, recordaba: el universo ya está bendiciéndome. Solo debo mantenerme en silencio para no interrumpirlo. En ese silencio, encontraba más riqueza que en todas las monedas que había contado en su vida. Con el paso del tiempo, Yitzhak se convirtió en un referente en su comunidad. Su tienda prosperaba, sus hijos crecían con sabiduría, y la gente acudía a él no solo para comprar, sino para buscar consejo. Pero como toda alma en crecimiento, aún debía enfrentar una última prueba, aquella que separa la fe del hábito. Un invierno especialmente duro azotó la región. Las lluvias destruyeron caminos, las caravanas dejaron de pasar y el comercio se detuvo. Las reservas comenzaron a agotarse, y poco a poco, la abundancia se transformó en preocupación. Por primera vez en años, Yitzhak sintió miedo. La mente traicionera le susurró: ¿de qué sirve el salmo ahora? ¿Dónde está la abundancia que prometía? Durante días, su fe titubeó. Intentaba repetir sus palabras de gratitud, pero su corazón estaba lleno de dudas. El silencio que antes era paz se volvió ruido. Y en una de esas madrugadas, vencido por la ansiedad, corrió a buscar el pergamino que el rabino Aharón le había dado tantos años atrás. Lo abrió desesperado, como si esperara encontrar una solución mágica escondida entre las letras, pero el mensaje seguía siendo el mismo. Despierta tu alma al alba, y el mundo se ordenará a tu alrededor. Golpeó la mesa con frustración. Mi alma está despierta, mi negocio está vacío. ¿Dónde está el orden?, gritó. Su esposa, que lo observaba en silencio, se acercó y le puso una mano sobre el hombro. Quizá el orden no se ha perdido afuera, sino adentro, le dijo con voz suave. Aquella frase lo atravesó. Esa noche no durmió. Caminó bajo la lluvia hasta el taller de Eliyahu, el viejo zapatero, que ya estaba débil y apenas podía trabajar. Maestro, dijo Yitzhak, empapado, siento que mi fe se me escapa. He hecho todo lo que aprendí, pero la abundancia me ha abandonado. Eliyahu lo miró con ternura y respondió: la fe no se mide por lo que recibes cuando crees, sino por lo que mantienes cuando parece que has sido olvidado. Yitzhak bajó la cabeza. El zapatero continuó: el salmo nunca prometió que el dinero llegaría en 3 días cada vez que lo recitaras. Prometió algo más grande, que si tu alma se ordena, podrás atravesar cualquier vacío sin perder tu centro. La fe no compra milagros, los crea en silencio. Aquel diálogo lo cambió todo. Yitzhak volvió a su casa, encendió su vela y decidió no pedir nada. Solo respirar. Solo confiar. Al tercer día, no en sentido místico sino real, un grupo de comerciantes logró llegar a la aldea por un camino alternativo. Necesitaban reparar sus carruajes y comprar provisiones. La tienda de Yitzhak fue la única abierta. En pocas horas, vendió todo lo que tenía y recuperó lo perdido. No fue coincidencia. Fue coherencia. Su alma había permanecido firme, incluso en la tormenta. La abundancia regresó no porque la buscó, sino porque la fe lo mantuvo alineado cuando todo parecía caótico. Con el tiempo, comprendió que el dinero, como la vida misma, obedece a una ley silenciosa. Se acerca a donde hay orden interior y se aleja de donde reina la desesperación. Por eso los sabios decían que la fe es la raíz de la fortuna.
no porque traiga dinero, sino porque libera al hombre del miedo, y un corazón sin miedo trabaja. Ama y crea con plenitud. Años después, cuando uno de sus hijos le preguntó cómo había logrado sostenerse en tiempos difíciles, Yitzhak respondió: porque no busqué el milagro fuera, lo busqué dentro. Entonces comprendió que la prohibición del Salmo tenía una razón aún más profunda. Los rabinos no temían que el pueblo se hiciera rico, sino que confundiera la fe con el comercio. Si crees solo cuando obtienes, has convertido tu fe en una moneda. Pero si sigues creyendo cuando todo se pierde, has convertido tu alma en templo. Esa fue la verdadera enseñanza del Salmo. La riqueza es un reflejo de la fe, no su propósito. Eliyahu murió poco después de aquel invierno, y en su tumba se grabaron las palabras que resumían su legado. El que despierta su alma al amanecer nunca teme la oscuridad. Yitzhak lloró, pero no con tristeza. Entendió que el maestro no se había ido, solo había regresado al silencio del que provenían sus enseñanzas. Y en ese silencio, su fe volvió a florecer. Desde entonces, cuando alguien le pedía consejo sobre cómo atraer dinero, Yitzhak respondía con serenidad: primero aprende a mantener la calma cuando no tengas nada. Lo demás llegará solo. Porque el secreto no era el salmo, ni el amanecer, ni los 3 días. Era la fe que no se vende, la confianza que no se negocia y el alma que sigue agradeciendo incluso cuando el cielo parece cerrado. Cuando Yitzhak envejeció, su casa se convirtió en un refugio de luz. No era un palacio, pero irradiaba una serenidad que los viajeros percibían desde el camino. Sus hijos trabajaban junto a él, no por necesidad, sino por respeto al oficio que les había dado sentido. En los muros colgaban pocas cosas: una vela, un trozo del pergamino del rabino Aarón y una frase escrita por su propia mano: despierta tu alma, y el mundo despertará contigo. Esa era su herencia. Con los años, su historia se transmitió de boca en boca. Algunos decían que era el hombre que había dominado el salmo prohibido, otros que poseía una suerte sobrenatural. Pero los que lo conocían sabían la verdad. Su fortuna no estaba en el oro ni en los bienes, sino en la armonía entre lo que pensaba, decía y hacía. Era un hombre completo. Una mañana, uno de sus nietos, un muchacho curioso y lleno de sueños, le preguntó: «Abuelo, ¿de verdad existe ese salmo que hace llegar el dinero en 3 días?» Yitzhak sonrió con ternura. «Sí», respondió, «pero no como crees». «¿Y cuál es?», insistió el niño. El anciano tomó su mano, la colocó sobre el pecho del muchacho y dijo: «Está aquí». El niño frunció el ceño. «¿En mi corazón?» «Sí», dijo Yitzhak. «Porque el salmo no son palabras, es una forma de despertar. Cuando agradeces antes de recibir, cuando trabajas con alegría, cuando compartes sin miedo, estás recitando el salmo que atrae toda bendición». El nieto guardó silencio. Yitzhak lo observó con la paciencia de quien siembra semillas que florecerán en otra generación. Años después, cuando Yitzhak ya no estaba, el muchacho, ahora un hombre, abrió la tienda familiar. Conservó la vela y el pergamino, y cada mañana encendía la llama como había visto hacerlo a su abuelo. No sabía el texto del salmo, pero conocía su espíritu, y eso bastaba. Así, el secreto prohibido sobrevivió no como un hechizo, sino como un legado, una forma de vivir en gratitud. El rabino Aarón había tenido razón al prohibirlo. Si el salmo se hubiera difundido como una fórmula, el pueblo lo habría vaciado de sentido. Pero al esconderlo, los sabios obligaron a cada generación a buscarlo dentro de sí. Porque la sabiduría que se da sin esfuerzo se olvida, pero la que se descubre en silencio se convierte en raíz. Con el tiempo, los estudiosos de Seift encontraron referencias al Salmo del Amanecer en antiguos textos místicos. No contenía palabras distintas de las ya conocidas, pero sí una estructura curiosa. Cada verso terminaba con un espacio en blanco, una pausa que indicaba silencio. Era como si el propio David hubiera querido recordar a quien lo recitara que el poder del rezo no está en su sonido,
sino en la pausa que lo sostiene. Yitzhak lo había comprendido instintivamente. Por eso, su legado no fue un manuscrito, sino un modo de estar en el mundo. Trabajar con dignidad, hablar con verdad y agradecer incluso por lo que no se comprende. Los rabinos de la siguiente generación dejaron de prohibir el salmo. Entendieron que la humanidad ya había madurado lo suficiente para recibir su enseñanza. Comenzaron a enseñarlo en voz alta, no como promesa de riqueza, sino como guía para despertar la conciencia. Y en cada escuela, antes de recitarlo, el maestro repetía las palabras que Aharon había dicho siglos atrás. Quien pronuncie este salmo debe hacerlo con un corazón limpio, o sus palabras serán viento. Así, lo que comenzó como un secreto terminó convirtiéndose en sabiduría viva. Ya nadie esperaba que el dinero llegara en 3 días, porque todos sabían que esos 3 días eran una metáfora del proceso interior. Día 1, despertar la intención. Día 2, actuar con integridad. Día 3, agradecer sin apego. Solo entonces la abundancia, en todas sus formas, fluye sin resistencia. El nieto de Yitzhak, ya anciano, solía repetir a sus alumnos: el dinero no llega cuando lo llamas, llega cuando ya no te domina. Y en esas palabras, el eco del salmo seguía vivo. A veces, al amanecer, se podía ver desde la ventana de su tienda una vela encendida. El resplandor era pequeño, pero constante, como si el alma del primer zapatero, de Yitzhak, de los rabinos de Safed, siguiera recordando al mundo que la verdadera prosperidad no brilla en el oro, sino en la paz interior de quien vive con propósito. Así, el salmo que fue prohibido por temor a la codicia se convirtió con el tiempo en el himno silencioso de los corazones despiertos. El tiempo pasó y la historia de Yitzhak se convirtió en leyenda. En los pueblos de Galilea aún se contaban sus palabras, pero ya nadie hablaba del salmo prohibido como de un hechizo. Era una enseñanza envuelta en misterio, una invitación a mirar hacia adentro. Y aunque los textos antiguos se habían perdido, su espíritu seguía vivo en la forma en que la gente despertaba. Más despacio, con gratitud, con una sonrisa antes de pronunciar la primera palabra del día. Entre los que escuchaban esas historias había un joven llamado Daniel, un aprendiz de escriba. Vivía en una época en que el dinero había vuelto a convertirse en el dios del pueblo. Las personas competían, se traicionaban, y la fe parecía una moneda más en el mercado. Daniel, confundido, viajó a Safed buscando a alguien que pudiera explicarle si aquel salmo aún existía. Encontró a un anciano rabino que lo recibió con serenidad. «Maestro», dijo el joven, «he oído que existía un salmo capaz de atraer la prosperidad, pero también escuché que los sabios lo prohibieron. ¿Por qué tanto secreto?» El rabino lo miró con ojos bondadosos. «El secreto nunca estuvo en el salmo, hijo, sino en el hombre. Los antiguos entendieron que las palabras no transforman el mundo. Es el alma la que las transforma mientras las pronuncia. Por eso, los sabios callaron. Esperaban que el hombre aprendiera primero a escucharse antes de recitar». Daniel insistió: «Pero si ese salmo podía ayudar a las personas a salir de la pobreza, ¿por qué no compartirlo?» El anciano sonrió. «Porque la pobreza más peligrosa no es la del bolsillo, sino la del corazón. Quien busca riqueza sin propósito está más perdido que quien no tiene pan. La abundancia que se alcanza con conciencia nunca se pierde. La que se alcanza con deseo siempre se desvanece». El joven lo escuchó en silencio. Aquellas palabras lo conmovieron, pero aún sentía curiosidad. Entonces, el rabino se levantó y le mostró una vieja caja de madera. Dentro había un pequeño pergamino con letras hebreas casi borradas por el tiempo. «Este es el salmo que buscas», dijo, «pero no puedo leerlo por ti». Daniel lo miró, perplejo. «¿Por qué no? Porque si lo lees antes de comprender, no escucharás nada. El salmo no habla con tus oídos, sino con tu alma». El muchacho guardó el pergamino y partió. Pasaron meses, y lo llevó consigo por todos los caminos. En cada ciudad lo abría al amanecer, lo miraba sin entenderlo y lo volvía a guardar. Hasta que un día, cansado de buscar respuestas, lo olvidó sobre una mesa.
Esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana, algo distinto ocurrió. Daniel no pensó en el salmo, ni en el dinero, ni en la fama de los antiguos. Solo respiró y dijo en voz baja, «Gracias». Y en ese instante comprendió lo que los sabios habían querido proteger. No necesitó leer el texto. Lo había vivido. El salmo se reveló no en palabras, sino en sentimiento. Desde entonces, Daniel enseñó a otros lo que había descubierto, que el secreto más grande no puede aprenderse, solo recordarse, que cada ser humano nace con un salmo dentro del alma, esperando ser despertado por la gratitud. El rabino Aharón, Eliyahu y Yitzhak se habían convertido en parte de esa herencia invisible. Un linaje de almas que entendieron que la verdadera prosperidad es un estado del espíritu. Por eso, aunque el dinero sigue siendo necesario, ya no es el amo de los hombres que despiertan con conciencia. El joven escriba escribió en su diario: «En los antiguos prohibieron el salmo para que el hombre dejara de buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro. Quien despierta con gratitud ya ha recitado las palabras sagradas sin saberlo». Así, sin darse cuenta, Daniel se convirtió en el nuevo guardián de aquella sabiduría. No enseñaba fórmulas, no prometía milagros, enseñaba silencio, presencia y propósito. En los días difíciles, sus alumnos le preguntaban cómo mantenerse en paz cuando faltaba el sustento, y él respondía: «Recita el salmo de tu respiración, inspira confianza, exhala miedo». El dinero, la suerte, las oportunidades comenzaron a llegar, sí, pero no porque las buscaran. Llegaban porque ya no las necesitaban. Y esa es la paradoja que los rabinos siempre supieron. Cuando el alma se siente completa, el mundo se ordena a su favor. Esa herencia invisible, transmitida sin pergaminos ni templos, fue la verdadera victoria del Salmo prohibido. Los hombres que lo comprendieron dejaron de temer a la escasez, y en su lugar aprendieron a vivir con sentido. Porque la abundancia no es tener mucho, sino necesitar poco. Los sabios de las generaciones futuras dirían que cada vez que un ser humano despierta con gratitud, una línea del Salmo vuelve a pronunciarse en el cielo. Y así, aunque nadie recuerde su texto exacto, el Salmo sigue vivo, recitado por millones sin saberlo, cada vez que alguien abre los ojos y dice: «Gracias por este nuevo día». Cuentan los ancianos que, con el paso de los siglos, el Salmo prohibido dejó de ser un secreto para unos pocos y se convirtió en un símbolo universal. No por sus palabras, que se habían perdido entre traducciones y guerras, sino por su espíritu, el despertar consciente del alma al amanecer. Ese acto simple, repetido generación tras generación, había transformado aldeas enteras, curado corazones y recordado al hombre que el milagro más grande sucede cada día, cuando la vida vuelve a comenzar. El joven escriba Daniel, ya anciano, fue invitado a enseñar en Jerusalén. Allí, frente a un grupo de estudiosos, relató la historia de Yitzhak, del zapatero Eliyahu y del rabino Aharón. Al final, uno de los presentes le preguntó: «Rabí, si el salmo no era un conjuro para atraer dinero, ¿por qué los antiguos decían que el dinero llegaba en 3 días?» Daniel sonrió, como si esperara esa pregunta desde siempre. «Porque esos 3 días no se miden en el tiempo del hombre», respondió, «sino en el tiempo del alma». Y con voz pausada explicó: «El primer día representa el despertar, cuando uno recuerda quién es y agradece antes de pedir. El segundo día simboliza la acción justa, cuando lo que haces en el mundo refleja la luz que habita en ti. Y el tercero es la confianza, cuando dejas que el universo complete la obra sin ansiedad ni miedo. Cuando esos 3 días suceden en tu interior, la abundancia se manifiesta afuera, a veces como dinero, a veces como salud, a veces como paz, pero siempre como plenitud». El salón quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar. El anciano continuó: «Los rabinos no prohibieron el salmo porque temieran su poder, sino porque sabían que el hombre en su impaciencia buscaría los frutos sin sembrar el árbol. El salmo es una semilla. Hay que regarla con disciplina, gratitud y silencio.
Entonces Daniel desenrolló un viejo pergamino, cubierto de letras gastadas. Lo colocó sobre la mesa y dijo, «Aquí está el texto original, pero si solo lo lees con los ojos no verás nada. Cierra los ojos y léelo con tu respiración». Los discípulos obedecieron. Durante unos minutos no hubo sonido, solo el rumor del viento que entraba por las ventanas. Algunos sintieron lágrimas, otros una paz desconocida. Nadie escuchó palabras, pero todos entendieron el mensaje. El anciano cerró el pergamino y dijo, «El salmo vive en ti. Cada amanecer, cuando despiertes sin queja y pronuncies tu primera palabra con amor, el dinero, la salud, la oportunidad, todo llegará en su justo tiempo. No porque lo llames, sino porque ya eres aquello que atrae bendición». Desde ese día, los discípulos de Daniel difundieron la enseñanza por toda la tierra. En Marruecos, en España, en Persia, en las montañas de Yemen, cada quien adaptó el mensaje a su lengua y su vida. Algunos lo llamaron el Salmo de la Gratitud, otros la Canción del Amanecer, pero todos coincidían en lo mismo. El hombre que despierta con gratitud nunca despierta pobre. Y así, lo que los rabinos habían sellado siglos atrás se reveló nuevamente, no como un secreto, sino como una práctica de vida. La riqueza volvió a ser entendida como una extensión del alma en equilibrio, y la espiritualidad dejó de estar separada del trabajo, del esfuerzo y del mundo material. El pergamino original, dicen, desapareció una vez más. Algunos creen que fue llevado al Mar Muerto. Otros que se disolvió en polvo cuando el anciano murió, pero en realidad no se perdió. Se multiplicó en los corazones de todos los que comprendieron que el Salmo nunca estuvo escrito en papel, sino en el latido agradecido del ser humano. Hoy, cada vez que alguien abre los ojos y dice en silencio, «Gracias, Creador, por este nuevo día», la historia continúa. No hace falta pronunciar palabras prohibidas ni buscar fórmulas secretas. Solo hace falta recordar. Porque la abundancia no llega de afuera, florece dentro, y el alma que aprende a despertar en paz encuentra en cada amanecer el oro más puro, la certeza de estar vivo, guiado y en armonía con la luz del Creador. Así termina la historia del Salmo que fue prohibido, no por peligro, sino por amor. Y así comienza, cada mañana, la historia de todo aquel que decide despertar con gratitud. Lección final. El dinero que llega en 3 días es el reflejo del alma que en 3 pasos se purifica: intención, acción y confianza. Y quien vive esos 3 pasos ya ha encontrado la riqueza que ningún banco puede guardar: la paz interior. Si esta historia resonó en ti, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte tu opinión. ¿Qué significa para ti despertar con gratitud?